Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de La Libreta. Uno de los episodios creo más complicados porque no sé cómo presentar a la gran mujer que está enseguida de mí. No sé si decir que está conmigo la niña de la montaña que se atrevió a soñar, o si decir que está conmigo una de las mujeres, de las 100 mujeres más poderosas según la ONU en el mundo, o decir que está conmigo la mujer indígena rebelde que decidió que origen no es destino, o la mujer que logró que constitucionalmente se reconociera el voto de las mujeres indígenas y el poder acceder a los cargos públicos y elección popular. Hay muchas cosas que decir, pero bueno, finalmente está conmigo Eufrosina Cruz Mendoza. Estoy muy contenta de platicar contigo, muy agradecida de que puedas contarnos la historia, esa historia extraordinaria que todos lo vemos así, pero que tú dices que no debería ser extraordinaria, sino debería ser una historia normal. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Primero que nada, muy emocionada, muy contenta de estar en un gran estado como Chihuahua. Te decía ya al inicio, porque tiene muchas similitudes, la Gran Sierra Tarahumara y la Gran Sierra Oaxaqueña. No tienes idea de cuántos sueños están ahí, cuántas niñas están ahí, que tenemos que decirles, ¿sabes?, que su origen no puede seguir definiendo su historia, que su origen no puede seguir definiendo su destino, pero tiene que partir también de nosotros como sociedad consciente, porque es bien fácil justificar, ¿sabes? Es que son de la montaña, es que así es la costumbre. Hoy más que nunca tenemos que gritarles a las niñas a que, así como Eufrosina Cruz un día soñó que había otros colores, otros olores, pues ellas también, así que bien agradecida de estar aquí. No, hombre, al contrario, para nosotros es un honor, y quisiera tratar de hacer un recorrido rápido por todo lo que ha sido tu vida, que ha sido llena de logros y además llena de ejemplos para esas niñas, pero no solo para esas niñas de la sierra, no solo para esas niñas de la montaña, sino también para las niñas de la ciudad, que a veces nos vamos formando barreras que nosotros mismos creamos y que luego no sabemos cómo vencer. Entonces me gustaría que primero, si cierras tus ojos y te vas a tu primer recuerdo de la infancia, me lo describieras. ¿Qué ves? ¿Qué hay alrededor de ti? Primero veo a la niña, o sea, primero hoy yo le diría a esa niña, ¿sabes?, que la admiro un chinguísimo y que la quiero y que quiero ser así como ella cuando sea grande, porque desafió toda la adversidad que su entorno, que su comunidad, que la sociedad le dijo, ¿sabes? Porque cuando se rebelaba mamá, cuando se rebelaba papá, cuando papá le pegaba, más sin embargo yo creo que se aferró al olor de su maestro, a los colores de su maestro, al empezar a cuestionar por qué su maestro se baña todos los días y ella no, por qué su maestro olía bonito, ¿sabes? Entonces creo que la imagen que me viene en mente es de esa niña ahí parada en el cuartito de su maestro, como esos ratoncitos que se asoman, ¿sabes? Ajá. Y ver en el cuarto más bonito un montón de dibujos, un montón de colores, y que empezó a aspirar eso, que empezó a soñar eso, y que empezó a decir, wow, ¿cómo se hace, no? Pero también creo que veo a esa otra niña llegar con miedo a ese espacio cotidiano, porque se atrevió a llegar una hora más tarde y la chinga que le daba mamá o papá, pero que creo que por su terquedad, por su necesidad de querer otro color, otro sonido, se hizo rebelde y arrebató a la adversidad la construcción de su historia, porque hoy lo puedo decir porque tiene derecho, ¿sabes? Pero antes de llegar a la rebeldía y a la valentía, ¿cómo llegan a ti todas esas preguntas y toda esa decisión cuando creciste en un entorno en el que así era?
Las mujeres había que servirles a los hombres, y tú lo dices mucho en tu libro, atender, atender, atender. Y eso era lo común y esa era la normalidad, y tú no sabías que existía otra cosa y otra forma de vida, pero aún así te cuestionaste y aún así dijiste, no quiero esto, no sé si hay otra cosa, pero no quiero esto. ¿Sabes? Cuando naces en la adversidad y llega una cosita mínima, o sea, mínima, la mente es tan poderosa que empieza a cuestionar, de verdad, ¿eh? O sea, por eso cuando a veces justificamos estas violencias y le echamos la culpa a papá y a mamá, y yo siempre he dicho, yo nunca he responsabilizado a mi papá y a mi mamá, el hecho de que, pues, por ejemplo, casó a mi hermana a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, sino que yo creo que, ¿qué me hizo a mí, Efrosina? El empezar a cuestionar, porque a los 8 o 9 años, pues en estos entornos en la Sierra Tarahumara, las niñas no crecen jugando muñecas. Ajá. Pues creces, a ver, tu cabecita está, chíngale, si no se cuece el nixtamal me va a pegar mamá, si no hago la tortilla bien me van a regañar, ¿no? Pero esa niña, cuando llegó su maestro en ese entorno, sin luz, sin carretera, y empezó a ver esos otros colores, ¿sabes? Cuando naces, haz de cuenta, pues ahí naces, ahí mueres y ves que todo es negro, para ti es todo negro toda la vida. Es lo que hay. Es lo que hay, ¿sabes? Y es lo más doloroso de la justificación de los que sí están conscientes que hay otros colores, ¿sabes? Y de repente llega ese maestro y empieza a ver un cuarto pintado de blanco, con otros dibujitos que tu entorno no hay, un olor diferente porque pues él sí se bañaba todos los días y no, unos huaraches hermosísimos y tú pues no, ¿sabes? Y empiezas a decir, wow, hay otros colores, hay otro sonido, ¿sabes? Porque pues yo aprendí a hablar el español ya de grande, mi lengua materna es el zapoteco, ¿no? Y entonces la mente, vuelvo y repito, es tan poderosa que a los 8 o 9 sí empiezas a cuestionar, a decir, no me gusta esto. Claro. ¿Por qué chingado yo tengo que servir a mis hermanos? Si hago igual o más que ellos, ¿no? Y entonces empieza eso que se llama rebeldía. Y hacerlo de a fuerza, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ya no lo hacía como antes, ¿no? De que no sabía yo que era rebeldía quizás, ¿no? Pero cuando llega mi maestro, ya empecé a cuestionar y a decir, no me gusta esto, ya lo hacía por obligación. Entonces, y cuando hacen las cosas por obligación, pues lo haces como quiera, ¿no? Claro. Entonces yo decía, mi mamá, por ejemplo, me dejaba pues un chingo de cubeta de masa para hacer la tortilla. Yo decía, ¿cómo hago para que se acabe esto rápido, no? Entonces en los pueblos, me van a entender mucho las niñas de la sierra, pues toda la familia tiene un marranito, y el marranito le encanta el agua de masa, ¿no? Entonces yo decía, pues le voy a mandar la mitad de esta masa al marrano y la mitad hago yo, ¿no? Entonces regresaba mi mamá y me decía, ¿por qué había salido tan poquita tortilla? Y yo le decía, pues quién sabe, más que yo ya se lo había dado, ¿sabes? Pero era mi forma ya de iniciar a protestar, que es el gran reto del ser humano, independientemente de dónde naciste. Empezar a cuestionar primero y empezar a protestar eso que te incomoda, ¿sabes? Eso que no te gusta, eso que se normalice y que pues alguien te dijo, es tu papel, es lo que te toca, ¿no? Y a mis 8 o 9 años, Adriana, esa niña empezó a cuestionar y empezó a decir, no me gusta, y entonces se escapaba ir al cuarto de mi maestro. Entonces mi mamá luego cocía el elote más grande, chayote, y yo me robaba el elote más grande y el chayote más grande y llenaba yo una cara y me iba yo a ver a mi maestro porque me daba y me permitía asomarme a su mundo. Se convirtió en mi inspiración y en mi aspiración en mi propio interno, ir a ver su espacio de mi maestro, ¿no? Porque eran otros colores, porque era el espacio más hermoso que mis ojos veían. Entonces, literal, mi aspiración en ese momento, a mis 8 o 9 años, fue algún día dormirme en una de esas cosas que se dormía mi maestro, que era una pinche cama, ¿no? Que pues nosotros nos dormíamos un petate, que ahora como adulta, yo siempre he dicho, pues no es malo dormirse un petate siempre y cuando tú lo decidas y no tu origen. Que ese es el reto de este camino, ¿no? Así es. Y luego llega un momento pues más complicado. Llegan los 12 años cuando ya empiezan a casar a las niñas.
a casarlas con personas mayores, pero además en una especie de venta de las niñas. Ajá, justificada. Llegan tus 12 años, empiezan a casarse tus amigas o a pedir a tus amigas, y tú no quisiste eso para ti. Fíjate que por eso hoy de adulta pues es mi causa, porque ¿a quién le dices que no? Pues si es lo normal, pues a tu mamá, a tus hermanos, tu papá. Y creo que es la parte más fuerte de mi vida en el pueblo, porque pues no sabes qué es secundaria, qué es prepa, qué es universidad, ¿sabes? Solamente tu posibilidad era una cosa que se llama primaria, con un saloncito con piso de tierra, ¿sabes? Y ahí se terminaba esa libertad mínima, si quieres, ¿no? Y ya asumías, por ende, inconscientemente, que lo mismo que le pasó ya a tu amiga o compañerita Adela, Tacha, y te enteras porque el pueblo, pues no más de 1,200 habitantes, que pues ya llegaron a pedirla, ¿no? Y que seguramente no tardan en llegar por ti. Creo que los meses más dolorosos de mi vida, siempre lo digo y lo digo en el libro, es junio y julio. Porque no manches, o sea, pues se acercaba más y más, en lugar de que estés con la ilusión de que va a terminar la primaria, las vacaciones. Lo que no quieres es que terminara esa libertad mínima que tenías todavía, ¿no? Y creo que es lo más cañón que una niña pueda vivir hoy en 2024 y que lo siguen viviendo, ¿sabes? Porque apenas en 2023 se reformó el Código Penal. El Código Penal. O sea, apenas México reconoce que eso es delito, es abuso. Al final del día, ultrajan tu cuerpo, justificado en la costumbre, en la desigualdad, ¿no? Entonces, creo que también ese momento o esos días también me marcaron para, pues con mayor fuerza y rebeldía, pues decir a papá, no me quiero quedar aquí, pues, ¿no? O sea, pero no te querías quedar ahí, pero tampoco sabías que podía existir más allá. O sea, eso no, yo sabía, pero no sabías que había. Pero yo sabía, ¿sabes, Adriana? Porque cada mes que salía mi maestro, yo sabía que se iba a algún lugar y cuando regresaba con un montón de cosas. Regresaba con recortes de periódico que hoy sé, y había un chingo de dibujitos que en mi entorno pues no había, ¿sabes? Traía otras cosas que en mi contexto no había. Entonces yo decía, cuando yo iba a traer mi leñito en el burro, me paraba yo en lo infinito de mi montaña, yo decía, ¿de dónde será su mundo de mi maestro, no? ¿Cómo será? Hablaran igual. La mente empieza a imaginar que ese es el primer acto de humanidad que uno tiene que hacer en la niñez, ¿sabes? Claro. Que se imaginen que hay más allá, que hay otros colores. Que creo que eso es lo que más me impulsó a que cada que llegaba mi maestro, pues llegaba alguien que venía de otro mundo, yo no sabía de dónde, pero que llegaba con cosas bien bonitas y que llegaba con su guarache nuevo, ¿no? Que llegaba con otros colores. Y yo decía, wow, ¿no? Algún día mínimo voy a tener una de esas cosas. Y bueno, fue una decisión de decir, yo no quiero esto para mí, no quiero esto feo, esto malo que está aquí, pero irte tampoco fue pues algo tan bonito o tan fácil. Por eso hoy más que nunca pues he dicho, ¿no? De que los gobiernos tienen que facilitar el camino a los sueños de las niñas de las montañas, que no duela tanto ese bendito camino, ¿sabes? Porque está lleno de soledad, de frustración, de o sea, ¿qué fue lo que más te dolió en ese camino? Primero, yo creo que ver a mi papá, o sea, hoy lo entiendo, que el amor más hermoso que me dio mi papá fue el haberme dejado ir a los 12 años, ¿no? Pero que un papá diga a una hija o a un hijo, pues, te olvidas de nosotros. Y creo que era su forma de proteger, pero cuánto dolor también conllevó esas palabras a ese señor,
que también rompió su propio paradigma, ¿sabes? Claro. Más sin embargo, me acompañó en esa travesía. Y el silencio de mi mamá, o sea, el silencio de mi mamá de, pues imagínate dejar a su hija sin saber a dónde iba a llegar, porque nunca había salido del pueblo y no acompañó a su hija. Y luego el papá nunca había salido y dejarla en un entorno que en su vida había visto, y ese entorno nos vio de manera indiferente, lleno de hostilidad, que hoy yo sé que eso en ese momento, a mis 12 años, se llamó discriminación, exclusión, ¿sabes? Pero también hoy ya con conciencia, más que nunca grito para cuando alguien lo sienta así, que el que me vio en ese momento de manera hostil, indiferente, fue el ignorante, no yo, ¿sabes? Entonces creo que fueron los momentos que más me marcaron, el dejar tu entorno, tu casa, tu corazón se divide a fuerzas, pues. La mitad de mi corazón está allá en mi montaña, con mi mamá, con mis hermanos, y la otra está aquí contigo, para decir a que no duela tanto este camino para construir nuestros sueños, ¿no? Más si somos de las montañas. ¿Cómo pasas de ser esa niña que deja medio corazón en la casa de sus papás, en su pueblo, a ser la mujer que se da cuenta, ya muy consciente? Las mujeres tenemos generalmente una carga de inseguridad, todas las mujeres indígenas aún más. Entonces, ¿cómo pasas de esa niña que deja medio corazón en su casa a ser una mujer consciente de que su voz vale y de que su voz tiene que ser escuchada y merece ser escuchada? Yo creo que cuando fui descubriendo el poder de la palabra, que es la educación, o sea, no hay gobierno, no hay sociedad que va a cambiar tu historia más que tú, y con educación. Educación que tuve que arrebatar a la adversidad, porque esa adversidad ya había dicho cuál era mi historia, ¿no? Que era, pues en mi entorno era casarme a los 12, 13 años. Y el entorno donde yo llegué, pues la aspiración máxima de esa sociedad era yo iba a ser la nana o la trabajadora del hogar de la casa más rica de esa ciudad. Y sigue siendo en muchas ocasiones, ¿sabes? Y en ese recorrido, yo creo que ahí es en donde primero la adversidad te hace fuerte. O sea, no hay de otra. La adversidad, le entras o no le entras, ¿no? Claro. A los chingazos, ¿no? ¿Y tú te quisiste regresar en algún momento? Muchas veces, o sea, no tienes idea cuántas veces. Porque ese monstruo te grita todos los días que no te toca, que no te merece, que no es tu lugar, ¿sabes? Porque pues ves en la seco, en la prepa, que pues tu compañerita sí puede comprarse el libro y tú no, o que tus compañeros sí se suben en el autobús y tú no, tienes que ir caminando. O el maestro de mate o de química ya pidió el bendito libro y tú no. Entonces, o tu sueño, en mi caso mi sueño era comerme una torta, ¿no? Una torta de choriqueso, imagínate, con la pinche grasa que hay, ¿no? O sea, no se pudo, ¿sabes? Y todos los días esa adversidad te lo grita desde los 12 años, de los 13 años, de los 14 años, 15 años. Imagínate cuántas veces en ese proceso no estuve a punto así de tirar la toalla y decir, sí tienen razón, esto no me toca, tenía razón mi papá, tenía razón mi entorno, tenían razón ustedes, pues estoy loca, esto es imposible, ¿no? Porque es tan dura la adversidad, ¿sabes? De que, pues ves que tienes que levantarte a las 5 y tu compañero se levanta hasta las 8 porque se va en el carro y tú tienes que ir a patas, o el libro, ¿no? Te tienes que quedar otro ratito porque tienes que ir a la biblioteca a sacar copia al libro porque pues cuesta más. O los zapatos ya, a ver si te alcanza y te llega al mes, ¿no? Y si no, cómprate una cola loca, ¿sabes? Entonces, de tanto te lo grita ese monstruo todos los días, llegas a tu cuarto que se llama soledad porque no está mamá y papá para decirte, mijita, ya comiste o que te duele. Échale ganas. Échale, ¿sabes? O cuando llegó mi primera menstruación, yo no sabía, porque en el pueblo no te dicen cómo se hace eso, ¿verdad? O comprar tu toalla sanitaria, imagínate. Pues era comer o comprarte tu toalla sanitaria. Mi primera toalla sanitaria yo lo tuve a los 17 años, ¿no? Que a lo mejor que muchos que tienen privilegios con otras posibilidades no dimensionan de todo lo que tienen, ¿sabes?
Y otros no, otros hemos tenido que arrebatarlo a la adversidad, ¿no? Porque la adversidad es tan cañona que te dice no y no y no. Pero con el poder de la palabra que vas arrebatando y dices, ya me falta poquito, o sea, si ya pasé 2 años, me falta 1 año para terminar la secu, ahora el Cebetis, te falta 1 año para terminar la prepa, lloras, eso sí, cuando vas al mercado y cuando estás vendiendo, porque está muy cañón la soledad, de que pues nadie está ahí para abrazarte, para decirte, vuelvo y repito, ya comiste, llegas a tu cuarto que se llama soledad y sobra un pedacito de tortilla del día de ayer, ¿sabes? Pues cómetelo mañana será otro día. Entonces entendí, ¿sabes? Que en la adversidad el hambre pasa, la moda pasa, pero los sueños no se construyen de a gratis. Si no le lloras, si no le frustras, si no te caes 1 y 1000 veces, o sea, yo me caí 1 y 1000 veces, o sea, literal, sí. ¿No? Pero con el poder de la palabra dices, entra una cosa que se llama orgullo. Dices, yo soy la primera en terminar la secu del pueblo, o sea, tan siquiera. Yo voy a ser la primera en terminar el Cebetis del pueblo. Entonces ya cuando vas al pueblo, ya como que ya te miran diferente, ¿sabes? Como que ya, pues la china que está llegando a la secu, ¿no? Entonces, creo que también el poder de la palabra te va empoderando y te va siendo consciente de decir, ya terminé esto, si lo logré ahora, pues claro que voy a lograr el siguiente eslabón, ¿no? Y así, pues fui instructora comunitaria en CONAF, aquí en Chihuahua hay un chingo de instructores comunitarios. Y ahí en CONAF creo que más es donde más me di cuenta que mi poder de la palabra ya valía, porque me convertí en maestra a mis 17 años. Yo no creo en los subsidios, yo creo en la corresponsabilidad, porque el subsidio detiene la aspiración del ser humano. Y entonces llego a una comunidad, me toca dar mi servicio, la comunidad me adopta 1 año, me da el alimento, y a cambio de eso, el gobierno que estaba en su turno me dio 3 años de beca, ¿no? Pero ¿qué descubrí ahí? Que me obedecía al pueblito, porque pues era la maestra, ¿sabes? Sí, claro. Entonces yo le decía, por favor, pon la silla acá, pon la mesa, y todo el mundo me decía, sí. Yo decía, qué chingón se siente esto, ¿sabes? Pero era el poder de la palabra, ¿sabes? El que ya estaba rompiendo con mis propios miedos. Y el decir, este es el camino. O sea, ya no soy la china de Kiegolani, ahora soy la maestra Frosina de Kiegolani, ¿no? Entonces, y vas cambiando la narrativa con el poder de la palabra. Creo que ahí es en donde me sentó y me hizo entender que mi poder de palabra ya hacía eco. Ya se estaba escuchando. Y a un pueblito a lo mejor no más de 20 familias, ¿no? Entonces llegaba un 10 de mayo, yo me acuerdo, y teníamos que hacer el festival del 10 de mayo. Entonces lo primero que le dije a los señores, sí lo vamos a hacer, pero ustedes van a servir a sus esposas. No, me quedaban viendo así, pero lo hicieron, ¿sabes? Y entonces te vas dando cuenta cómo si el poder de la palabra se incide para cambiar eso que denominan el uso y costumbre, que es inamovible. No, cuando es violencia se tiene que mover. Claro, y en una acción tan sencilla, chiquitita, a lo mejor que lo vemos nosotros ahorita, ¿cómo hiciste sentir a esas mujeres que por primera vez en su vida les servían, que por primera vez en su vida las atendían? ¿Cómo lo que sembraste en ellas, me imagino, y sobre todo en los hijos? En los niños y en las niñas. Yo decía, yo me acuerdo que los niños, mi papá está sirviendo a mi mamá, ¿no? O sea, pero te aseguro que ese acto y ese momento jamás se los olvidó a esa niña y a ese niño, así como me marcó mi maestro Joaquín, ¿no? De prestarme mi primera canica y descubrir que yo era chingona en una partida de canica, no porque sea niña, no porque el otro era niño, sino que porque yo era persona, ¿sabes? Entonces, así como mi maestro marcó tantas cosas en mi vida, yo creo y estoy segura que esa maestra loca de 17 años marcó también ciertas vidas de ciertas niñas de esa comunidad. Antes de irnos a una historia que quiero que me cuentes, que me interesa mucho, además que la platiques ahorita, quiero regresarme un poquito a esta parte donde dijiste cómo
a veces no se magnifica esa necesidad y esa adversidad que tienen que vivir muchas personas para tener una cosa muy sencilla. Quiero que me platiques sobre esos 100 pesos que te dio tu mamá y que fueron tan importantes en tu vida. ¿Quieres que yo llore o qué? No, yo creo que, mira, es fecha que no le he preguntado. Yo me acuerdo que un día antes pues, me ayudó a hacer mi cajita porque yo no conocía mochila. Y para ella me puso mis mejores vestiditos, ¿no? Y se levantó ella primero para hacer el café. A las 2 de la mañana salimos del pueblo porque pues el otro pueblo donde salía el autobús tenías que caminar más de 12 horas. Y no sé cómo le hizo mi mamá, ¿sabes? Pero una bolsita de nylon sacó 100 pesos. Pues tú sabes que 100 pesos para una mujer indígena hace más de 30 años, sí, pues era un chingo de lana, era toda sus centavitos que tenía, ¿sabes? Sí. Y no me dejó nada, nada más me lo puso, pero estoy segura también que ese silencio significó de ve y construir tu historia, ¿no? Ve y arrebata tu historia, que muchas veces por eso también no regresé, ¿sabes? Porque me acordé y me acordaba de esos 100 pesos, pues lo ahorró toda su vida. Y que yo regresara, pues no pude, no la chingues, ¿sabes? O sea, creo que esos 100 pesos también me significó pues fuerza, de fortaleza, y decir, ¿cómo voy a regresar? Y además ni con los 100 pesos, porque ya me lo gasté, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. O sea, creo que también ese momento como que me acordaba y dije, no puedo regresar, no puedo regresar, ¿no? No puedo regresar, dar la razón a papá, mucho menos que los 100 pesos de mamá de nada sirvió, ¿sabes? Entonces creo que eso me hizo más fuerte en medio de la adversidad, porque me acordaba de los 100 pesos de mi mamá. O sea, todo su dinero me lo llevé. Sí, un compromiso enorme. O sea... Y entonces llegas a Cecites. Esta historia quiero que me la cuentes, de verdad me interesa mucho ver, porque en tu libro platicas con mucho amor. Yo quiero mucho a los Cecites. Cuéntanos cómo llegas, qué hiciste. Fíjate que termino la prepa, yo quería ser doctora, pero no había posibilidades, entré con CONAFE, y a cambio, pues yo dije, no, pues llegué a la capital de mi estado, saqué mi ficha, mi segunda opción era Derecho, pero pues estaba la bendita cola ese día, y yo dije, pues no traigo para la torta, entonces vi la de Contaduría que está más corta, y así saqué mi ficha, ¿no? Y terminé mi carrera trabajando y estudiando, los fines de semana, entre semana, le hice de todo, o sea, porque no alcanzaba solamente la beca, pues, porque ya se vinieron mis hermanos conmigo, la hacía de botarga los fines de semana, de decán, un chingo de cosas, ¿no? Pero como les he dicho a los chavos, cualquier trabajo es digno si es el vehículo para llegar a tus sueños, ¿sabes? Y entonces termino, me toca dar mi servicio en el Congreso del Estado. Y ahí, pues un señor se enteró de mi historia, y entonces mi primera oportunidad me lo dan en la presidencia del Congreso del Estado, imagínate, como analista. Entonces cuando me llegó mi primer cheque de 3,000 pesos, para mí era una chinguísimo de lana, ¿sabes? Entonces lo primero que hice fue ir por primera vez a Chedraui, en ese entonces que era gigante, me surtí un chingo de cosas para mis hermanos. Y entonces, pues, pero era un interinato de 6 meses. Entonces, ¿y ahora? ¿Para dónde? Porque es bien difícil encontrar tu primera oportunidad cuando pues, eres eufrosina, ¿no? Porque vivimos en contexto en donde si no eres recomendado, no se te abran las posibilidades, ¿no? Sí. ¿Y quién chingado me iba a contratar, sabes? Y aprendí algo en ese proceso, hice mi currículum según yo, de 2 hojas, pero creo que algo que marcó la diferencia de ese currículum, es que conté mi historia. Porque salí y esto y lo otro, y todo lo que había hecho para terminar mi carrera sin titulación, ¿no? Y entonces, pues, algunos quizás lo leyeron, otros no lo leyeron, en dependencia que me decían 26 meses, 23 meses, entonces, ¿qué hacía yo? El que me decía 3 meses, pues iba
en 2 meses, que me decía 20 días, iban 10 días. Bueno, el chiste es que hubo una dependencia que te juro que yo iba, me decía, vente la otra semana ya estaba yo el viernes. Yo creo que la asistente del director general ya dijo, miren, ya denle a esa bendita chamaca y a ver qué. No contó mentiras en su historia, sí es muy perseverante, dijo, ¿no? ¿Sabes? Y entonces me dan mi primera oportunidad en el CECITE, ¿no? Así literal, porque iba. Y entonces la primera me mandan como subdirectora para echar a andar un EMSAT. Yo dije, ¿qué chingado es eso, no? No, pues tienes que ir a hacer una escuela de media superior en la Mixteca oaxaqueña, no tiene nada, tienes que convencer a la comunidad, tienes que ir a las comunidades para que se inscriban los chamacos, y además ya había iniciado el ciclo escolar, entonces tú tienes que ingeniarte a que el municipio pues dé la comida, a que se haga un albergue provisional, a que... No, hombre, yo dije, ¿y ahora cómo le hago? Entonces llego, me acuerdo, una tarde bien fría a San Miguel Chicagua, y ahí inició mi amor por el CECITE, porque no tienes idea de qué significó el CECITE. Porque primero tienes que entender cuál es el objetivo y la misión de la institución, ¿sabes? Porque es ir a crear ciudadanía, no es 1 + 1 = 2, no, es ir a escuchar a esos niños, a esas niñas. Si tú dabas clases a 1 hora, 2 horas, pues tienes que regalar 3, 4 horas tuyas, ¿sabes? Quedarte ahí en la dirección. A veces me acuerdo que mejor mandaba yo a traer de comer porque se acercaba una niña y me volvía yo a pensar en esa niña de 8 o 9 años y veía mi rostro, porque pues esa niña, pues aunque ya era joven, de 14, de 15 años, pero que también necesitaba que la escuchara alguien, ¿sabes? O a lo mejor que quería ver mi cuarto, que tenía dibujos, que tenía yo mi pintura, ¿sabes? O sea, eso también era una posibilidad de inspiración. Entonces, el San Miguel Chicagua me marcó mucho porque cuando yo llegué, los primeros que me recibieron fueron puros hombres, ¿no? Pero afortunadamente encontré a un señor que era el presidente municipal con una sensibilidad, y entonces en las tardes yo me ponía a jugar con los topiles del pueblo, que eran los encargados de la seguridad del pueblo. Entonces las niñas ya veían, la maestra está jugando, ¿no? Entonces ya las invitaba yo, entonces no podían ni agarrar el balón, ya les decía cómo. Y a la segunda ya una se atrevía, a la tercera otra, a la cuarta otra, a la quinta otra. Y al final, pues dejé un equipo de básquetbol, ¿no? Dejé a niñas ya más abiertas, dejé a niñas más conscientes. Y llegué, por ejemplo, el primer ciclo escolar y escribimos como a 27 niñas y niños, ¿no? Ya cuando me vine, ya eran casi 100, imagínate, ¿no? Y ver a 100 sueños ahí, entonces increíble, o sea, pero es una vocación y una convicción, ¿sabes? De estar ahí, si era necesario yo me quedaba los fines de semana, sábado y domingo, ¿sabes? De entender a la comunidad, de entender a la problemática, porque eres la única posibilidad para muchas y para muchos, pero al año pues me retachan para otro pueblo, ¿no? Ya me fui a otro centro, que creo que el otro centro me representó más reto, San Lorenzo Texmelucan, un pueblo que era históricamente, tenía conflicto agrario con otra comunidad, era un pueblo en donde la historia se conocía internacionalmente, en donde había masacres, en donde pues, al mes fallecía uno u otro lado, en donde la ignorancia estaba por delante, ¿no? Justificado en el uso y costumbre. Y pues por eso también se pensó en un bachillerato a distancia en esa comunidad. Pero como yo era rebelde, pues yo decía, yo me acuerdo el primer día que yo llegué a la comunidad, lo primero que vi, Adriana, fue un señor que habían cortado la cabeza, lo sentaron en una penca, fue tan fuerte la imagen, y en la noche los tiros llegaban ahí donde estaba yo haciendo el registro. Yo decía, no manches, ¿yo qué hago aquí? ¿Y dónde te guardabas el miedo? Porque tuviste miedo.
¿Y qué haces, sabes? El miedo, dices, no, pero como la chamaca era rebelde, entonces yo decía, pero si me regreso, entonces, y además, pues era mi chamba, ¿sabes? Voy a perder el trabajo y la necesidad también, ¿sabes? La necesidad también te da fortaleza. Y también otro pueblo que me significó mucho, porque yo lo cuento en el libro, se llama San Lorenzo. Y mi hermanito que falleció a los 17 años se llamaba Lorenzo. Y el primer señor que me recibió, te juro, Adriana, vi a mi papá con su guarachito, con su camisita abierta, con su sombrero chueco. Yo dije, ¿qué hace mi papá aquí, no? Y no, era el secretario municipal, ¿sabes? O sea, son como que esas similitudes que pues la vida te manda y dices, pues te chingas, te queda. Sí. Y entonces el señor, en ese pueblo, en ese entonces, el 90% de la población y de los jóvenes no podían hablar el español. Todos en su idioma zapoteco. Pero como mi zapoteco más o menos le entendía yo, entonces una palabra que decían ya lo cachaba yo. Y entonces ya se asombraban, pues como la maestra, la directora, hable también. Por eso es tan importante también que en estos contextos también vayan jóvenes que vienen de estos contextos y sean también la inspiración de esos chavos, es decir, habla zapoteco igual que yo, vino de un pueblo igual que yo, y es la directora, no manches, yo también puedo, ¿no? Claro. ¿Sabes? Y entonces yo creo que ese también me facilitó la comunión con la comunidad primero, con la autoridad, y de asumir la responsabilidad que conllevaba eso, ¿no? Ahora el segundo reto era seleccionar el terreno donde se iba a construir. Entonces la maestra quería un terreno grande, pues. Entonces la comunidad me daba un terreno hasta la orilla, pero del otro lado. Y yo quería del lado donde estaba el conflicto, a 10 minutos de la otra comunidad. Y me decían no, porque apenas había pasado que habían baleado a un chavo de la secundaria. Yo decía, pero no, o sea, y con miedo, creo yo, de tanta terquedad de la directora, los señores y la comunidad aceptaron hacer el plantel cerquita del conflicto, ¿no? Inició el ciclo escolar, en los autobuses conoces a los profes de toda la región, y en eso coincidí con los maestros de los telebachilleratos de otra comunidad, y ahí es donde nació la idea de cómo íbamos a coadyuvar las maestras y los maestros para disminuir el conflicto, porque no puede ser omiso cuando sabes que hay tanto dolor y tanta violencia, porque más violencia trae más violencia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, a través de CDI, en ese entonces era Fox el presidente, me acuerdo, había encuentros de jóvenes, entonces lo que hicimos era inventarnos a que iban los chavos a ir por sus becas alimenticias, ¿no? Pero que tenían que ir hasta la cabecera del distrito. Y así nos inventamos para el primer encuentro. Y cuando los chavos ven a los otros chavos, son de Teojomulco, profa. Y yo les decía, pero no pasan nada, no comen, hablan. Segunda reunión, no, son buena onda, profa. Tercera reunión, ya eran amigos. Cuarta reunión, que creo que fue lo que sentó las bases al año, Adriana. Yo me acuerdo bien que se firmó el convenio de la paz de ambas comunidades. Y se construyó hoy el hospital que se llama Hospital de la Paz, mitad de terreno de una comunidad y mitad del otro terreno está construido el Hospital de la Paz. Y cuando voy a la escuela, pues una escuela grande con su albergue, con su cancha, chavos, y todavía me tocó ir a la fiesta del otro pueblo y los chavos a la fiesta de San Lorenzo, hasta ya matrimonios hubo. A lo que me refiero es que como cuando tu maestra, tu maestro no es nada más es ir a cumplir un horario, es un tema de convicción, porque hay una ausencia de todo, ¿sabes? Y eso permitió el CECITE, EMSAT 54 San Lorenzo Texmelucan en Oaxaca. Y al año, pues mócateles, otra vez me mandan a otro plantel, ¿no? Ya le decía al director, pues es castigo, es reconocimiento, ¿no? Y ya en ese otro plantel, en ese otro EMSAT ya me tocó nada más 3 meses echar a andar.
Y de ahí, porque yo ya había platicado que quería yo regresar a mi pueblo, quería yo, porque todo lo que yo veía en estos entornos era lo que pasaba en mi pueblo. Ajá. Violencia, abuso, el que no participen las niñas, el que no votaran las mujeres, etcétera. Yo decía, pues si no inicio por mi pueblo, ¿cómo caramba quiero que cambien las cosas, no? Ajá. Pero pues necesito una fuente de trabajo, ¿verdad? Entonces me acercó a un plantel ahora. Uh-huh. Entonces, por eso tengo la experiencia de las dos modalidades. Ajá. Entonces me fui a un plantel cerca de mi comunidad, bueno, para mí cerca 5 horas, ¿verdad? Ajá. El Camarón, y otra experiencia increíble. Por ejemplo, llegué con 67 chavos, lo dejé en 170 con matrícula, pero igual es ir a recorrer, es ir a convencer, es estar ahí, es acompañar a tus maestras y a tus maestros, porque pues, ella era la directora del plantel, ¿sabes? Entonces, pero a la par me permitía, ya no me iba para Oaxaca, me subía para la sierra, y empecé a trabajar con las señoras de mi comunidad, a volverme problema para la autoridad municipal, y pues ahí viene otra historia, ¿verdad? Ajá. Pero lo que me refiero es mi paso por el CECITE, creo que es la experiencia más hermosa, y en el libro lo hablo, o sea, lo hablo porque viví tantas historias, tantas anécdotas, y que no hace mucho, por ejemplo, en San Miguel, Chicago, una de mis alumnas fue ya la primera mujer presidenta de San Miguel, Chicago, imagínate, de la emoción, de decir, nunca habían votado, nunca habían ejercido ese cargo, y que una de tus alumnas tenga esa posibilidad, o sea, dices, wow. O que en San Lorenzo Texmelucan, uno de mis alumnos también fue presidente municipal de San Lorenzo Texmelucan, o de otra comunidad, ¿no? Fue presidente municipal de su comunidad. Entonces, son historias increíbles que cuando te los topas, para toda la vida vas a ser su profa, pues, sí, ¿no? Sí, claro, y es entonces, parte de la cosecha de lo que sembraste. Ay, sí, yo creo que es las experiencias más hermosas que tengo de toda mi vida, haber sido maestra. Y luego viene otra etapa de tu vida muy interesante. Antes de irnos a esa etapa, quiero preguntarte, porque ahorita mencionaste a tu hermano Lorenzo, y quiero preguntarte si tú crees, si tú consideras que hay gente que se muere de pobreza. No de pobreza como nos lo han dicho, ¿sabes? Porque a los pueblos indígenas nos han nombrado así, pobres, jodidos, asunto, tema, grupos vulnerables, ¿sabes? No. Yo hablo de la desigualdad de oportunidades. Porque pobreza, ¿de qué pobreza? Pobreza de bienestar social, material, sí. Pero pobreza de aquí, no. Porque en mi montaña y en muchas montañas, te lo aseguro, hay mucha comida. O sea, en mi pueblo y en las comunidades donde pasé, pues había quintonil, verdolaga y un chingo de cosas que hoy en el restaurante, el Hotel Marriott, se llama comida gourmet, ¿no? Ajá. O comida vegana, ¿verdad? No, yo creo que la desigualdad de oportunidades a la salud, a la educación mata, y la desigualdad de la salud mató a mi hermano, mató a mi papá, siendo yo diputada federal, imagínate, ¿no? Porque el hospital más cercano para mi hermano pues era imposible, no había ni carretera, no había posibilidad, ¿no? Se fue a los 17 años. Mi papá le dio un derrame cerebral, y por no conseguir una ambulancia con un oxígeno, mi papá llegó al hospital después de 10 horas. Entonces la desigualdad de oportunidades sí mata. Y todo eso que te tocó vivir desde esa desigualdad, desde esa historia que ya nos contaste de niña, de esa adversidad cuando te fuiste, y también esa parte bonita de sembrar, de llevar la palabra, de llevar la educación, de llevar esa esperanza para niñas y niños en la sierra, ¿fue lo que te llevó o lo que te movió a involucrarte, inmiscuirte en la política? ¿En la grilla? Yo creo que siempre había sido revoltosa, pues, o sea, desde que salí del pueblo, y la misma circunstancia, creo, o sea, de ver tanta desigualdad, tanta tardanza, y luego tanta justificación,
de instituciones conscientes, y entonces empiezas ya la capacidad de cuestionar, de decir, a ver, espérate, pues en la escuela me dijeron que hay un librito que se llama Constitución y que habla de igualdad y que la chingada, ¿no? Uh-huh. Entonces, y resulta que aquí es justificado, es que es el uso y costumbre, es que es normal que se casen a los 12, 13 años, el que las mujeres no participen en la vida comunitaria porque son mujeres, uh-huh, teniendo una credencial de elector, pero para partidos políticos sí votamos, sí llegan a pedir nuestro voto, y para lo más importante no. Ajá. Entonces, esa niña ya consciente con el poder de la paz, empezó ya a cuestionar lo de su entorno comunitario, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces empezó a hacer alboroto, ir a la cancha del pueblo, entrar a la sacristía del pueblo, donde decían, ¿cuántas veces? Es que es pecado. Ajá. ¿Y qué es pecado? Es que no toques la campana porque se va a quebrar el corazón. Ah, chingao. Y pues lo he tocado y no se ha roto el corazón, ¿sabes? ¿No? Y justificaciones sociales o dobles morales, uh-huh, para seguir violentando. Sí. Y entonces dices, no, o sea, ¿qué es pecado? Pues déjenme cargar mi pecado entonces, ¿no? Ajá. Pero ya lo decía esa niña con el poder de la palabra, ¿sabes? Uh-huh. Entonces empiezas a asumir la responsabilidad de lo que conlleva hacer también el alboroto. Ajá. Porque te vas a volver la loca, la normal, sí, la claro, señalada, ajá, chamaca que anda con todos los chamacos del pueblo. Pero eso es lo que te da el poder de la palabra, ¿sabes? Uh-huh. Seguridad, de que estás consciente de que no estás haciendo nada malo. Uh-huh. Y entiendes tu entorno, ¿sabes? Que muchos de ellos ni siquiera conocen la palabra derechos humanos. Ajá. Entonces, pues con ese trabajo que empezamos a hacer con los chavos del pueblo, hacer el alboroto, pues se acercaba la elección de renovación de la autoridad comunitaria en 2007, uh-huh, por usos y costumbres, no por partidos, ¿no? Y entonces, pues todos los chavos me decían, China vas, porque así me dicen, ajá, en el pueblo, ¿no? Y yo decía, no, pues si no votan las mujeres aquí, menos que voten por nosotras. Y me decían, no, pero nosotros vamos a votar por ti. Entonces ahí, así nació esa locura, ¿sabes? Ajá. En 2007. Yo me acuerdo que fue una experiencia también muy bonita, porque los que iban casa por casa a convencer a los hombres, uh-huh, eran los chavos. Ya, uh-huh, cuando convencían a un señor, me lo mandaban, ajá, yo ya les decía porque quería ser presidenta, ¿no? Ajá. Y así, llegó el día de la elección, repartieron las papeletas un día antes, y cuando ya los señores empezaban a dar la papeleta en donde, o sea, imagínate, dice presidente propietario, presidente suplente, y está la mesa de debates que es elegido por la asamblea y una pizarra. Uh-huh. Entonces, como un partido de básquet, un palito, 2 palitos, 3 palitos, ¿no? Pues iban entregando. Entonces, a mitad de la asamblea, eran como a las 12, la oficina ya llevaba un chingo de palitos, imagínate. Ajá. No, pues cuando se dieron cuenta que ya llevaba un montón de palitos, es cuando me avisan a mí, porque ni siquiera voté por mí, o sea, imagínate. Yo estaba resguardada en la casa de mi papá, o sea, no podía yo asomar. Uh-huh. Los que estaban votando por una mujer por primera vez eran hombres también de mi comunidad, uh-huh, ¿sabes? Y entonces, y ya cuando llegan los chavos me dicen, oye, China, dicen que no va a valer los votos que tuviste, porque no existe la palabra mujer en los catálogos de usos y costumbres. Ahí me enteré que había un catálogo de usos y costumbres, ajá, imagínate, ¿no? Okay. Y que hay un acta de asamblea, que por uso y costumbre las mujeres aquí no votan. Ajá. Y le dije, ¿pero qué? Dijeron, no, que no. Fue la primera vez, Adriana, que fui a enfrentarme a un grupo de hombres de mi pueblo. Muchos de ellos ya estaban tomados. Uh-huh. O sea, imagínate, señores, con el alcohol, con la ignorancia. Y lo cuento en el libro. Ahí odié ser mujer. Ahí uh-huh, viví que es violencia política, ¿sabes? Uh-huh. Porque era exhibida por toda una sociedad. Y duele un chingo. Y llegas, claro, a tu entorno, ves a papá y a mamá diciendo, ya párale, uh-huh, nos van a correr del pueblo. Uh-huh. Tus hermanos, ya ves, aquí te dijimos, las mujeres no sirven. O las 5 locas, igual que tú, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo. ¿Qué haces? Ajá. Lo más fácil era, ¿sabes qué? Ahí la dejamos, ¿sabes? Sí. Pero otra vez se me vino en la mente
dije, entonces, ¿para qué me aguanté la torta? ¿Para qué no compré el libro? Si lo voy a dejar así, si el cacicazgo, porque dicen que el valiente vive que hasta que el cobarde quiere, y es cierto, en la desigualdad, eso es cierto. Porque siempre hay un cacique que no quiere que la conciencia despierte. Y entonces, ahí creo que ahí es donde yo entendí que yo tenía que arrebatar un espacio mío a la vida pública de mi país, porque nadie lo iba a hacer si yo no lo hacía, porque si no lo has llorado, no lo has caminado, no lo vas a arrebatar, ¿sabes? Y entonces yo dije, pues he arrebatado cada eslabón de mi conciencia a la vida, pues ahora que tengo más conciencia, ni modo que lo voy a hacer. ¿Pero qué haces? O sea, teniendo todo el pueblo ahí, ¿qué haces? ¿Y qué haces? ¿Quién te va a escuchar? No hay radio, no hay internet, más que tú y tus sueños, ¿sabes? Y entonces creo que ver a las mujeres, entender, me lastimó ver el dolor de mi papá, de mi mamá, nunca los había visto llorar, a mis hermanos, pero ver lo chingona que eran esas 5 o 6 mujeres diciendo, cuidado, te vas a agüitar. Y creo que mi hermana, a la que habían casado los 12 años, creo que es la que más me dio fuerza. Imagínate, mi hermana que le robaron todo. A los 12 años se casó, a los 13 años era mamá. A los 31 años ya tenía 9 chamacos. Y que su menstruación lo conoció después de haber parido 9 hijos, ¿sabes? Y que llega y que me diga, ¿y qué vas a hacer? Cuidado, te vas a dejar. ¿Qué haces? No te puedes rendir. Dices, y entonces llegan los chavos que habían caminado conmigo. Yo dije, ¿qué hacemos? No, pues hay que denunciar. Pues, ¿ante quién denunciamos? Si era la primera vez que sucedía consciente en una comunidad indígena de Oaxaca, que pasaba todos los años, por supuesto, ¿no? Pero que nadie se atrevía a denunciar, que lo más fácil era, pues ahí la dejamos, ¿no? Sí. Pero eso implicaba más violencia, porque lo menos importante era votar y ser votadas, era que vieran que existen las mujeres, las niñas, ¿sabes? Los sueños. Los sueños, ¿sabes? Y entonces, y es cuando yo creo que la fuerza de mi hermana, las palabras de las mujeres, me dieron la fuerza. Yo me acuerdo con mi frontier de mis Tigres del Norte, le dije a uno de los chavos, vámonos para Oaxaca, no sé a dónde, vámonos. Y ahí otra vez estuvo el director general del CECITE, que me guió y me asesoró más o menos, que tenemos que ir a derechos humanos, que buscábamos un abogado. Ni un bendito abogado quiso llevar el caso, porque era atentar contra la democracia, me dijeron. Imagínate, 570 municipios, 417 por usos y costumbres. Nadie nos quiso ayudar. Entonces lo que hicimos era hacer una carta muy bonita, y mandé a comprar un chingo de alcatraces en la central de abastos, y me paré en uno de los parques más caminados de mi estado, y a cada persona que iba caminando yo le iba dando una carta donde contaba yo todo lo que había pasado en mi pueblo. Y hubo un periodista ahí de Oaxaca que pues a lo mejor se enteró y que me dio la primera entrevista, y de ahí, gracias también al director del CECITE, me presentó a una periodista que ahorita es una influencer, Martita Izquierdo, y que me dijo, pues vente, yo no puedo ir a Oaxaca, pero al Istmo, ¿no? Vente, y contó la historia, y conté todo lo que había pasado, y gracias a esa nota, fíjate, que al otro día, un domingo, salió en el periódico Reforma, en primera plana, y al otro día, pues me hablan del programa de don Sergio Sarmiento. Y yo no sabía quién era don Sergio Sarmiento, ¿no? Y me decían, pero te tienes que venir a la capital. Yo dije, pues en mi vida he ido a la capital, ¿no? Y no, pues te vienes. Le digo, pues no tengo dinero para ir. Me mandaron mi boleto de avión. A mis 27 años, por primera vez me subí a un pinche avión. O sea, imagínate, toda la experiencia también que me tocó vivir en ese entonces. Y entonces se hizo un espiral, porque todo el mundo sabía que existía, pero nadie lo denunciaba, ¿sabes? Tuve 2 atentados, me cuidó la Policía Federal, y ahí conocí al expresidente Felipe, que siempre lo digo,
que gracias a un evento en donde lo conocí, ni siquiera fue una entrevista, en un evento en el estado de Morelos, porque los abogados que llevaron mi caso fueron el estado de Morelos, no había una ley que resarciera el daño, solamente una recomendación de derechos humanos, pero gracias a mi caso, el tribunal hizo la primera sentencia para los pueblos indígenas, imagínate, ¿no? Y en 2010 se vino la renovación de gobierno en mi estado, y es ahí en donde se da la oportunidad de ser diputada local por primera vez, imagínate. Y primera presidenta. Y primera presidenta del Congreso, imagínate, ¿no? Y entonces y ahí es en donde entendí también todo lo que implicaba, porque ser mujer, ser indígena, activista si quieres, y llegar a la política, no, pues ya se vendió, la India ya se vendió, todos los adjetivos, porque entiendes también, arrebatas un espacio a la clase política, ¿sabes? Y luego ser presidenta, pues le arrebataste un espacio a los que habían sido presidente de tribunales. Yo, Frosina, pues su hija de tío Mingo y tía Lupe, ¿no? No, y primero le arrebataste el espacio a un hombre. Exacto, primero ¿sabes? Hay que decirlo así. Y entonces empieza el bullying, todo el bendito bullying que viví en ese proceso, o sea, es muy doloroso también, pero también entendí que tenemos que prepararnos, tragar lo que tenemos que hacer para demostrarles, ¿no? Que no tenemos que mostrar, pero vivimos en contextos que de repente eso es necesario, ¿sabes? Y ahí es en donde pues entendí más bien que me tocaba el espacio, y si a esa clase o a la sociedad les incomodó, pues ni modos. Hoy siempre les digo, pues se hubieran puesto lentes y no me hubieran visto, ¿no? Y la queso la que soporte, dijera la chaviza, ¿no? Sí, claro. Y bueno, después de toda esta lucha que has realizado de esa lucha genuina y que inicia desde tu pueblo y desde esa niña, yo te quiero preguntar actualmente, ¿sí llegamos todas? Todavía no. Por supuesto, mientras que todavía hay una niña violentada, mientras que hay una niña que hoy está siendo obligada a casarse, todos los días en este país son 36 niñas registradas, y las que no, mientras que todos los días hay 11 mujeres que fueron asesinadas, no estamos todas. O mientras haya una niña como Querétaro. Como Querétaro, Esmeralda, que no puede ser, ¿sabes? Que es lo que yo decía, se me enchina la piel otra vez, porque es mi causa, mi convicción, porque vuelvo a sentir a esa niña que llora abajo de su cobija, porque no quiere que salga el sol, y que vivamos una sociedad que justifique y que el bendito gobierno diga tontería y que la criminalice, ¿sabes? No estamos todas, ¿sabes? Y después de también esa lucha de tantos años y de tantos logros que has tenido, ¿qué piensas de que haya una controversia nacional por decir presidenta o comandanta? Pues es que nos ha costado, ¿sabes? Pues aunque no les guste, somos presidenta con nada, dijera la presidenta, comandanta, maestra, porque pues nos dicen mamá, ¿no? Claro. Entonces. Pero no tendríamos que estar discutiendo ese tema. No debiese, pero como la sociedad no está acostumbrada, pues hay que acostumbrarnos, ¿sabes? Sí. Por eso te digo, hasta que sea normal, nos cuesta más a las mujeres que sea normal vernos en esos espacios, que tampoco no garantiza a que lleguemos todas, pero hay que nombrar las cosas como son, porque lo que no se nombra correctamente no se ama, no se defiende, mucho menos se empodera, ¿sabes? Claro. Preguntarte también, actualmente vemos cómo las estadísticas de suicidios son alarmantes, y en edades tempranas, en las jovencitas, en los jovencitos de 14, 15 años, el riesgo de suicidio es enorme. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes que de pronto se dejan llevar por un entorno que no es tan adverso como el que viviste tú? Pues que todo en la vida tiene solución, que hasta la adversidad, ¿sabes? O sea, todo pasa, menos la muerte. O sea, cuando ya dejas de hacer tu último suspiro, pues ahí se fregó la cosa, ¿no? Pero es el camino más cobarde que pueden tomar, ¿sabes?
y lo estoy diciendo con conciencia y con responsabilidad. Y tampoco no es un tema de échale ganas, tú puedes, ¿sabes? Claro. No, hay que decir y hablar la verdad con los chavos, que la vida es muy cañona, que se van a topar con 100 nos, pero ¿saben qué? Merecen su sí, es su responsabilidad su sí, es su derecho su sí, y no lo va a dar la sociedad, no lo va a dar la familia, no lo va a dar el gobierno, se lo van a dar ellos. Yo me di mi sí, ¿sabes? Ajá. Y no tienes idea de lo bonito que se siente el sí. Valió la pena. Aunque la he regado más de lo que he tenido acierto, ¿sabes? Ajá. He cometido, dices, no manches, ese no era el camino. Pero ya es tu error, ¿sabes? Claro. Ajá. Hasta en eso disfrútalo, ¿sabes? Para la otra ya lo vas a hacer mejor, para la otra va a ser mejor. Y vuelvo y repito, a veces, ¿sabes? Estamos en una sociedad bien compleja para los chavos, en una sociedad en donde lo material les exige, ¿no? Porque su amiga trae el iPhone no sé qué, porque su amiga, ¿sabes qué? Eso pasa. Hoy es moda, mañana ya no. Hasta el hambre pasa, ¿sabes? Ajá. Pero los sueños que tú quieres a final del día hacer, no va a suceder si no lo vas a caminar tú, si no lo vas a llorar tú, si no te vas a comer, a ver, no vas a comer un chingo de veces esa torta que quieres, pues sí. No te vas a subir en ese camión que quieres, pues sí, ni modo, mijita, te alcanza para un camión, pues camínale otro tramo, ¿sabes? No te vas a comprar el libro que te están pidiendo, pues sí, ve a la biblioteca, sácale copia y le armas otro librito. El zapato, a lo mejor tu amiga ya está estrenando un zapato y tú traes el mismo, todo mugroso. Pues sí, mijita, ¿sabes? Ahorita eso no. pasa. Pero cuando llegas a tu sueño, vas a tener más de lo que tienen ahora los que tienen tus zapatos, pues, ¿sabes? Claro. Entonces, y que las cosas materiales son hemíferas. O sea, el sueño va más allá de esas cosas. Sí. Eso lo diría yo a los chavos, ¿sabes? Y ya haciendo una retrospectiva completa de tu historia, ahorita, en este punto en el que estás, ¿qué es lo que más te enorgullece de ti? Ser mamá de Diego. O sea, ser mamá de Diego porque al final del día yo sí quiero entregar a un buen ciudadano este país, ¿sabes? Con todo lo que significa el camino que me ha tocado construir. Que sepa que las ausencias de mamá, de no estar el día que está enfermo, el día que a lo mejor la sociedad le diga, tu mamá fue egoísta porque no te dio otro hermano, o tu mamá no llegó, ¿sabes? Que sea un hombre consciente de que su mamá asumió la responsabilidad de lo que conllevaba, porque su historia la construyó a base de adversidad, camino que no le va a tocar a él, ¿sabes? Y que sepa que ya no, que ya él quizás va a comer la torta que su mamá no comió, ¿sabes? Y que sepa que su mamá nació en un contexto en donde las niñas se casaban a los 13, 14 años y que gracias a esa ausencia de su mamá, hoy muchas niñas ya no lo van a hacer, no van a llorar, ¿no? O que sepa que su mamá quiso ser presidenta de su pueblo, donde va y brinca Diego cada vacación, que hoy ya ve a las mujeres sentadas en el palacio o hay un torneo de básquetbol gracias a la ausencia que su mamá ha hecho con él, que sienta esa ausencia como parte de su lucha, ¿sabes? Y creo que lo ha ido, es un niño extraordinario, un niño que me ha enseñado muchas cosas también. Entonces creo que eso, el sentirme orgullosa de ser mamá de Diego, porque Diego significa mi lucha, Diego significa las ausencias, los llantos, los cuestionamientos, ¿sabes? De que pinche Frosina le da más importancia a sus pinches chismes y no llega al festival de su hijo, ¿sabes? Sí. Entonces, que Diego sepa las dimensiones de lo que significa una ausencia o la vida de una niña. Claro. Podríamos seguir platicando horas contigo. Tu trayectoria es enorme, tus logros son enormes y la verdad es que yo te agradezco muchísimo por platicar con nosotros, por compartirnos tu historia y sobre todo por poner ese ejemplo para las niñas y los niños que nos ven y para abrirles
ese horizonte y para decirles que los sueños se cumplen, ¿no? A base de esfuerzo. Antes de terminar, quiero decirte una serie de palabras y me gustaría que me contestaras con la primera frase, la primera palabra que se te ocurra, corta, pero desde el corazón. Discriminación. No debiese haber y duele. Lorenzo. Desigualdad. Joaquín. Posibilidad. Origen y destino. Origen debiese ser el sueño. Destino debiese ser el origen, ¿no? Rebeldía. Que todos los niños lo hagan y las niñas especialmente. Libertad. Todo. Los Tigres del Norte. No, pues mi música que me dio fuerza y visibilidad al mundo y a mi pueblo. ¿Y ya pagaron el concierto que les pediste? Que por cierto hay que pedirles a que vayan, a que me den un pinche concierto en Igualada. Está pendiente todavía. Michelle Obama. Uf. Fíjate que cuando la conocí, ahí sí voy a alargar la explicación, y cuando me tomó las manos y me dijo que no le tuviera miedo al mundo de arrebatar mi derecho y mis sueños, porque el mundo está lleno de diversidad y de colores. Para eso es el arco iris, me dijo. Ay, qué bonito, me puse chinita. Sí, o sea, y entonces ahí entendía que el mundo tiene que reaprender a vernos con los ojos correctos, ¿sabes? Uh-huh. Que en este país y en este planeta vemos de todos los colores y de todos los sabores, y eso no debiese ser un elemento de discriminación, sino que de inclusión. Claro. Malala. Uf. Acabas de platicar con ella, sí, ¿no? No. Fíjate que yo sí quiero dar la emoción. Adelante. Con Malala, fíjate que cuando la conocí la primera vez fue así muy corto, y hoy, 6 años después, nunca imaginé que 2 historias tan similares se entrelazaran y que hoy cada una de nosotras tuviésemos nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Ella, soy Malala, y yo, Eufrosina, los sueños de la niña en la montaña, ¿no? Ajá. Y el día que nos encontramos fue tan emotivo y tan mágico, ¿sabes? Porque esas 2 niñas arrebatamos a la adversidad en diferentes circunstancias nuestro derecho al libro, ¿sabes? Porque la sociedad de nuestras circunstancias nos dijo que no, que nuestra historia ya está escrita, ella también. En clandestinidad, pues ella estudió y arrebató, y por eso pues trae su marca en el rostro, ¿no? Y en mi caso igual, o sea, no pude comprarme un libro en el proceso de mi educación, y nunca pensamos que ambas hoy tuviésemos un libro ambas, y al momento de intercambiar el libro, imagínate ese momento, yo entregando mi libro y ella entregando su libro, no manches, el auditorio se puso de pie, fue una cosa muy mágica, ¿sabes? Pero creo que lo más importante y el mensaje más poderoso, creo, de esa imagen es decirle a las niñas, que 2 niñas que ni se imaginaban nunca, o sea, de la montaña y de Pakistán, imagínate, nunca se imaginaron que un día nos íbamos a toparnos y cruzar nuestras historias, ¿sabes? O sea, que todo es posible a base, vuelvo y repito, de trabajarlo todos los días, porque vivimos también, ¿sabes?, en una juventud de yo sueño, ya decreté, pues sí, está bien chingón, mijito, nada más que hay que trabajarlo todos los días. No nomás es ponerlo en Facebook. Sí, exacto, hay que, pues, con el perdón de la palabra, hay que chingarle, ¿sabes? Y creo que también eso, para mí, la foto de esta semana que pasó, pues y ya nos seguimos. Malala ya me sigue y yo la sigo y ya nos escribimos. O sea, imagínate eso. Así porque aparte de todo esto que me dices, también comparten el que siguen en la lucha,
Sí, cada una desde sus trincheras. Porque el activismo no es una moda, ¿sabes? Cuando es tu causa, cuando es tu historia, cuando es tu vida misma, porque muchas veces dicen, yo soy activista. No es una moda, es una causa de vida, es sacrificio también, es tiempo, ¿sabes? Y ella, pues desde los 17 años que fue premio Nobel, pues hoy tiene 30 y tantos años, pues su vida sigue con su fundación, etcétera, etcétera. Igual, aquí seguimos, ¿no? Hasta que, como ella dice, ¿no? Hasta que todas las niñas de este planeta tengan un espacio en ese templo que se llama aula de educación, ¿no? Que tengan el poder de un lápiz. Así es. Y bueno, por último, México. Mi casa. ¿Y tus sueños? Y la casa de Diego. Y mis sueños. No, fíjate que nunca ha sido mi sueño, y eso que pasa por toda la adversidad, irme a otro país y que respeto. Porque México es mi responsabilidad. Porque México es mi casa, porque México es casa de mi hijo, porque México es la casa de muchas niñas que hoy son violadas, abusadas, violentadas, ¿sabes? Por lo tanto, México es mi responsabilidad. Muchas gracias. No, gracias por esa historia maravillosa, gracias por compartir estos momentos con nosotros y gracias por esa lucha y gracias por esos logros enormes. No, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Y compren el libro.